Bueno, vamos a ver la sensibilidad somática a nivel de la cabeza y el cuello. La sensibilidad somática, antes que nada, puede saber que lo que implica los estímulos que se van a percibir desde la superficie de nuestro cuerpo, es decir, desde la piel. Comprende estímulos táctiles, quimioreceptivos y también térmicos. Entonces, esta sensibilidad somática va a ser captada fundamentalmente por el nervio trigémino, que es todo este de aquí. Vale. Nervio trigémino, entonces el mecanismo de acción fundamental va a ser que va a haber una serie de receptores a nivel sobre todo de las fosas nasales, bueno, más abajo de las fosas nasales y de la cavidad bucal. Esos receptores van a captar esos estímulos y por medio de unos axones periféricos van a llegar a ese ganglio. Axones periféricos que se van a unir al soma de su neurona, que es una neurona pseudonipolar o neurona en T. ¿Por qué se llama así? Porque está formada por dos axones, ese axón periférico y otro axón central, que es el que se va a dirigir hacia el sistema nervioso central para hacer sinapsis allí. Entonces, únicamente hay que tener claro que en el sistema sensitivo únicamente se produce sinapsis en el sistema nervioso central. Bien. Visto eso, pueden ver cómo ese nervio trigémino está formado fundamentalmente por tres ramas, que sería el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Estos tres nervios se van a unir y van a formar el ganglio del trigémino, ganglio de Gasser. Ese ganglio del trigémino de Gasser se localiza en la fosa craneal media, concretamente en el vértice del peñasco, en una fosita que lo veremos mejor en el cráneo en la práctica, que es la impresión trigeminal. Bueno, y dicho esto, pues vamos a comenzar a ver pues la rama por las que están los distintos nervios que conforman estas tres ramas del trigémino. Comenzamos con las ramas del nervio oftálmico. Pues vemos aquí el nervio supraorbitario, un nervio supraorbitario que tiene dos ramas, la rama medial y la rama lateral. Si bajamos, vemos cómo la rama medial y la lateral se van a unir y van a formar el nervio supraorbitario. Ese nervio supraorbitario ha pasado por el foramen o el foramen escotadura supraorbitaria, y a ese nervio supraorbitario se le va a unir otro nervio que va a ser el nervio supratroclear, que pasa por el foramen, pasa por la escotadura frontal y se incorpora a ese nervio supraorbitario para formar el nervio frontal, y ese nervio frontal ya se va a unir a esta rama del trigémino, que sería el nervio oftálmico. Aparte de ese nervio frontal, va a haber otra rama de ese nervio oftálmico, como serían el nervio lagrimal, que sobre todo el que va a recoger la sensibilidad de la glándula lagrimal y de la parte lateral del párpado superior. Y luego tendríamos otro rama que se va a incorporar al nervio oftálmico, que sería este nervio nasociliar. Nervio nasociliar porque va a tener un componente ciliar y un componente nasal. El componente ciliar no lo vamos a ver este año, vamos a ver solo el componente nasal. Ese componente nasal va a estar formado por el nervio que es el infratroclear, que entra en la cavidad orbitaria por el ángulo superomedial, y ahí se le unen dos nervios, el etmoidal anterior y el etmoidal posterior, para posteriormente formar el nasociliar. Los etmoidales los podemos ver en un plano más profundo, etmoidal anterior y posterior, que van a atravesar esa lámina cribosa por el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Aquí veríamos ese nervio etmoidal anterior, que va a dar su ramo nasal interno y un ramo nasal externo. A su vez, el ramo nasal interno va a dar ramas laterales para la pared lateral de las fosas nasales y unas ramas mediales para el tabique nasal. Bueno, sí que hemos visto eso, pues ya sabemos que las tres ramas del oftálmico, nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar, ya quedaría esas tres ramas se unirían en el oftálmico y este pasaría por la fisura orbitaria superior para finalmente unirse al ganglio del trigémino.